Bienvenidos a otra edición del podcast de Línea 1. En esta ocasión tenemos al doctor Jorge Filmus, él es un científico del Sunnybrook Health Sciences y como siempre él nos trae toda la información respecto de las últimas novedades con respecto a la pandemia, el uso de vacunas, la pandemia de ahora de Omicron por COVID-19 también en esta ola en la cual todavía vemos una cantidad importante de casos. Sabemos que la prevención continúa siendo un punto muy importante. Le damos la bienvenida, doctor Filmus. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y darnos toda esta información tan útil para la comunidad. Hola Sandra, muchas gracias por invitarme y darme esta oportunidad. Hablemos de la situación de la vacunación en este momento. Sabemos que un porcentaje importante, casi el 90% de la población ha recibido 2 dosis, aquí en la provincia de Ontario al menos, pero muchas personas todavía no se han colocado la tercera dosis y muchas menos aún se han colocado la cuarta dosis. ¿Cómo funciona esto de las dosis? Bueno, la vacunación en general funciona ayudando al cuerpo a generar anticuerpos contra el virus, de forma tal de que si el virus nos infecta, ya estamos preparados y listos para defendernos del virus con estos anticuerpos que la vacuna ha generado. Ahora bien, el sistema inmune tiene como 2 líneas de defensa. La primera línea de defensa son estos anticuerpos. Y la segunda línea de defensa son las células, son un tipo de linfocitos que circulan en nuestra sangre, se llaman células T y células B. Y estas células tienen como una especie de memoria, es decir, se acuerdan de que hubo una infección en el organismo y cuando esa infección, o una infección o una vacuna, y cuando el organismo vuelve a invadirnos, entonces estas células actúan como una segunda línea de defensa. La primera línea de defensa, los anticuerpos, lamentablemente, en general, no tienen una larga duración en la sangre. A veces depende un poco del tipo de anticuerpos, no voy a entrar en los detalles, pero en general, y en el caso particular de COVID, ya se sabe que los anticuerpos que se generan con las vacunas de COVID, ya sea la basada en RNA, Pfizer o Moderna, como la basada en adenovirus, como la AstraZeneca, cualquiera de esas vacunas, cuando generan estos anticuerpos, los anticuerpos más o menos alrededor de los 4 meses, la cantidad de anticuerpos circulando en la sangre empiezan a disminuir. Por lo tanto, empezamos nuestras defensas, la que sería nuestra primera línea de defensa, empieza a ser deficiente. Y llega un punto en donde realmente ya esa línea de defensa no funciona más. Por cierto, nos queda la segunda línea de defensa, que son las células B y las células T. Pero esas células no actúan cuando el virus entra a nuestro organismo. Actúan en una segunda etapa porque tardan en reaccionar, tardan en expandirse, que es lo que hacen cuando reconocen al virus. Nos ayudan a evitar enfermedad grave o muerte, pero no nos ayudan a evitar la infección. Por lo tanto, alguien que está vacunado en estos momentos con 2 dosis, y ya la segunda dosis ya sabemos que ya se fue hace bastante tiempo, prácticamente en estos momentos ya no tienen anticuerpos contra el virus. Sí tienen la protección que brinda la segunda línea de defensa, y si se infectan con el virus, lo más probable es que no tengan una enfermedad grave, no terminen en el hospital, intubados, etc. Pero en realidad sabemos que, lo ideal es directamente no enfermarse del todo. ¿Por qué? Es cierto, para la mayoría de la gente, particularmente con esta última cepa, la Omicron, se sabe que para la mayoría de la gente la enfermedad causada por Omicron no es grave. Eso es menos grave incluso que cepas variantes anteriores. Sin embargo, hay un porcentaje de gente que no son capaces de desarrollar esta segunda línea de defensa que hablamos antes, las células B y las células T. Ese porcentaje de gente, que se estima un 10% de la población, incluyendo un gran número de gente de edad, y también gente que tiene trasplantes, gente cuyo sistema inmune está comprometido, esa gente sí
está desprovista incluso de la segunda línea de defensa y son muy vulnerables al virus, a tener enfermedad grave. Entonces puede ser que a nosotros, personalmente, si somos jóvenes y tenemos el sistema inmune funcionando perfectamente bien, infectarnos con Omicron no sea nada serio, sea como alguien dice una gripe. Sin embargo, si estamos en contacto con nuestros padres y vamos al hospital para atendernos de alguna enfermedad, en fin, si estamos en contacto, si tenemos algún familiar amigo que tiene un sistema inmune comprometido, le podemos transmitir el virus a esas personas, y esas personas sí que pueden terminar en el hospital muy enfermas e incluso fallecer. Todos conocemos a esta altura gente que ha fallecido por COVID, así que sabemos que esto no es un invento o es para asustar a la gente, sino que es real. Yo conozco bastante gente que ha fallecido por COVID. Es decir, que por eso es muy importante darse la tercera dosis. Porque lo que va a pasar con la tercera dosis es que va a volver a aumentar el número de anticuerpos y vamos a tener de vuelta esa primera línea de defensa. Va a ser más difícil que nos infectemos. Cuando digo difícil, nos indico también de que no es imposible. ¿Por qué no es imposible? Porque lamentablemente el virus ha cambiado y todavía las vacunas han sido generadas en contra de cepas anteriores, de variantes anteriores. Omicron es un poco distinta, entonces la protección que nos ofrecen ahora las vacunas no es tan alta como ofrecían antes. Es decir, que vacunarnos con la tercera dosis va a disminuir muchísimo las posibilidades de infectarse, pero no es totalmente cero. Por eso también es importante para la gente que va a lugares en donde estamos cerrados, donde no es posible, donde no hay circulación, donde no es posible mantener la distancia, es recomendable, sobre todo si en la reunión en la que estamos hay gente de edad, y también puede ser gente joven que uno no sabe que tiene problemas, es recomendable mantener el uso del barbijo en esas situaciones. Si estamos afuera, si estamos en lugares con mucha circulación de aire, si por supuesto estamos corriendo, haciendo ejercicio, no estamos cerca de la gente, no hay problema. Pero si estamos en situaciones en donde hay cercanía con otra gente y estamos en un lugar cerrado, es conveniente también usar el barbijo, porque la protección que nos brinda la tercera dosis no es total. Muchas personas que tal vez tienen alguna sintomatología y continúan su vida normal. Y esto indudablemente hace que el nivel, digamos, de infección que existe en nuestras ciudades siga siendo todavía alto. Yo leía, me sorprendía con las cifras, ¿no? El nivel de contagio todavía en alrededor de 60.000, 85.000 personas contagiándose a diario de COVID. Estas cifras son muy altas cuando uno las piensa, ¿no? Claro, eso es para Ontario, ¿no? Exacto. Ontario, sí. Continúa siendo todavía, por las revisiones que se hacen constantemente de las aguas servidas, ¿no? En donde se ve la cantidad de virus que hay en la ciudad como tal. Pero así es. Con esta alta circulación, mucha gente tal vez experimenta síntomas y los ignora en este momento. ¿Cuál sería la mejor manera, digamos, de seguir haciendo la actividad normal, pero al mismo tiempo prevenir que continúe el contagio? Bueno, en primer lugar, si uno tiene síntomas, aunque no sepamos, digamos, supongamos que no es COVID, porque en muchos casos los síntomas de la gripe, en algunos casos son comunes, y uno puede pensar, tengo una gripe. Bueno, tampoco es bueno pasarle gripe a nuestros familiares, a nuestros amigos. Creo que nadie quiere hacerlo a otro y no quiere que se lo hagan a uno, por supuesto. O sea que no hay que olvidarse, es una norma así de convivencia social, digamos, de mostrar que a uno le importa el prójimo, digamos, ¿es así? Así que de entrada, si uno tiene síntomas, lo mejor es aislarse. Pero si uno quiere confirmar que efectivamente tiene COVID, y es importante a veces porque el COVID, a diferencia de la gripe, lo que se ha notado, y esto es otro de los motivos por los cuales es importante darse la tercera dosis y usar el barbijo, no se sabe estrictamente bien, pero se especula que entre un 10 y un 20% de la gente que se ha infectado con COVID desarrolla lo que se llama el COVID largo, long COVID. Eso es un problema, porque en estas personas
los síntomas no se van a la semana, como ocurre con la mayoría de la gente. Hay gente que ha estado más de un año y todavía sigue estando con síntomas serios, con problemas serios para respirar, problemas serios de agotamiento, problemas serios incluso intestinales. Entonces, eso también es otro de los motivos para no infectarse y también para, si uno tiene síntomas, creo que es importante poder determinar si se debe a la gripe o si se debe al COVID, en caso de que en el futuro uno de repente aparezca con síntomas y no sabe de dónde vienen. Entonces, para eso, en estos momentos, dado que el gobierno no está haciendo los test como se hacían al principio, de PCR para todo el mundo, sino que lo hace solo para la gente vulnerable y en los establecimientos de los geriátricos o en los hospitales, pero para el resto de la gente, en estos momentos el gobierno no está ofreciendo el test de PCR. Pero existe otro test que es más simple, que se llama el test rápido de antígeno, que este test sirve para diagnosticar COVID. Ahora bien, este test no es tan sensible como el PCR. Por lo tanto, solo va a dar positivo en un determinado periodo de la enfermedad, cuando somos altamente contagiosos, es decir, cuando estamos produciendo gran cantidad de virus. En ese momento el test va a dar positivo. Pero antes y después no va a dar positivo. Solo en el periodo ese, que pueden ser unos pocos días. Por eso, si uno se hace el test de antígeno, que se puede comprar, hasta hace poco el gobierno lo estaba dando gratis en distintos lugares, supermercados, farmacias. Ahora tengo entendido de que ya no es así, pero se pueden comprar, no son muy caros en las farmacias. Es bueno tener una caja siempre a mano. Y con estos test que son muy fáciles de hacer, que lo puede hacer cualquiera en su casa sin ningún problema y tarda unos pocos minutos, si este test es positivo, definitivamente muestra de que tenemos COVID, no hay discusión. Si es negativo, por otro lado, no es necesariamente el caso de que no tengamos COVID. Puede ser el falso negativo. Puede ser un falso negativo. En ese caso lo que se recomienda es hacerlo más de un día, o sea, por ejemplo, hacerlo 3 días seguidos. Si en 3 días seguidos, después de que tenemos los síntomas, sigue dando negativo, lo más probable es que realmente no tengamos COVID, que sea otra cosa, o que ya hayamos superado la enfermedad. Pero un solo día, un test negativo de COVID ante antígeno rápido, no es suficiente para descartar totalmente la posibilidad de que uno tenga COVID. Esto es muy importante para poder aislarse a tiempo y para buscar tratamiento, ¿verdad? En caso de que uno lo necesite también. ¿Qué se sabe con respecto al uso del ciclovir o la medicación para el COVID? Bueno, el Health Canada ha aprobado 2 medicamentos que son altamente eficientes, sobre todo Palcyclovir, que es un medicamento producido por Pfizer. Es un medicamento que, si se toma al principio de la enfermedad, evita hospitalización en un 90% de los casos. Es altamente efectivo. Para la gente que es vulnerable, que sabe que está en riesgo si esta enfermedad lo ataca de tener enfermedad grave, esa es la gente que, si sabe que tiene COVID, lo importante es contactar al médico urgente para que inmediatamente le recete este remedio que le puede evitar problemas muy graves a posteriori. ¿Cómo se puede buscar rápidamente este medicamento teniendo en cuenta que la ventana o el tiempo, digamos, es tan crucial? Bueno, si uno tiene síntomas, se hace el test de antígeno y da positivo, inmediatamente o se va a una emergencia de un hospital, o si puede tener contacto rápido con su médico de familia, en cualquiera de los 2 casos, lo más rápido posible, porque si la enfermedad ya avanza más, ya no es tan efectivo, pierde efectividad. Por eso es muy importante, si uno sabe que tiene problemas inmunológicos, o es una persona de edad, y el test le dio positivo, es muy importante contactarse rápidamente con el médico de familia o con algún hospital en la sala de emergencia. Hablemos también, doctor Filmus, del uso de los barbijos. Usted lo mencionaba un poco como una recomendación todavía muy importante para la población. Pero
tal vez por el hecho de ser verano, por el hecho de que tantas actividades ya están completamente irrestrictas, todo esto es muy difícil aplicarlo, transformarlo, digamos, en algo, en algo generalizado, a pesar de que en Canadá ha habido buena respuesta hacia el uso de las máscaras, pero aún Ujú. así se nota que cada vez menos, incluso en el transporte público, en lugares que son claves, en donde es casi obligatorio todavía seguir usando el barbijo, la gente no lo hace. No, bueno, eso es lamentable. En realidad, en el transporte público todavía es obligatorio usar el barbijo. En mi hospital, nosotros, bueno, ahora estoy en mi oficina con la puerta cerrada, y me saco el barbijo, pero apenas yo salgo de mi oficina para ir a mi laboratorio, para ir a cualquier otro lado dentro del hospital, me tengo que poner el barbijo, es obligatorio, no puedo estar sin barbijo. Incluso no te dejan entrar al hospital si no tenés el barbijo. Es cierto, como decíamos antes, para las actividades al aire libre, eh, el barbijo no es tan importante. Si uno es vulnerable, incluso recomiendo usarlo. O sea, si uno sabe que tiene una inmunodeficiencia, yo también en ese caso recomiendo hasta usarlo al aire libre. Pero para, digamos, la gente que es saludable, que no tiene problemas, al aire libre no hay necesidad de usarlo, sobre todo si no estamos todos muy juntos uno al lado del otro por un tiempo prolongado. Pero si vamos, yo por ejemplo he ido a una obra de teatro, donde uno está sentado cerca de otra gente, no hay distancia, está sentado 2 horas. Bueno, el teatro en realidad exigía el barbijo, no se podía entrar al teatro sin tener el barbijo puesto. Y me pareció bien la medida, me pareció que tiene sentido. Y bueno, en situaciones similares a la del teatro, por ejemplo, si no va en transporte público, está sentado por un tiempo prolongado, tiene alguien al lado sentado, alguien enfrente. Si esa persona tiene COVID, las chances de que lo contagie a uno, si uno está sentado un tiempo prolongado, son altas. Ujú. Así que en esos casos me parece muy importante usar el barbijo. Y con respecto a la cuarta dosis, por ejemplo, en lo personal, a mí me toca ahora la cuarta dosis. ¿Cuánto tengo que esperar para colocarme la cuarta dosis? Y después Bueno, va a haber una quinta dosis. el gobierno actualmente recomienda 5 meses después de la tercera. Yo me he dado la cuarta dosis porque tenía que viajar. Me la di justo a los 5 meses una vez que me había pasado la tercera dosis. Ujú. Ahora, ¿cómo funciona en el cuerpo esto de las dosis? Digamos, usted lo explicaba al principio, pero a medida que se van acumulando las dosis, ¿hay algún cambio en el comportamiento No, no hay del ninguno. sistema inmune? No hay ninguno. La única diferencia hay es de que el organismo, con repetidas dosis, va a generar anticuerpos más rápido. Eso es Ok. todo. Nosotros, hace muchos años que lo venimos haciendo en nuestro laboratorio y por trabajos en donde nosotros estamos interesados en generar anticuerpos contra ciertas proteínas por estudios que nosotros hacemos, que no tienen nada que ver con COVID, inyectamos muchas veces, se usan conejos. Inyectamos la proteína en contra de la cual, o el virus en contra del cual queremos hacer anticuerpos, en un conejo, y 2 semanas después extraemos sangre y sabemos que en esa sangre hay una cierta cantidad de anticuerpos y cuando investigamos efectivamente es así. Pero lo que sabemos es que pasan, digamos, 2 meses, yo puedo seguirle sacando sangre todas las semanas al conejo y sigue teniendo anticuerpos, pero a medida que va pasando el tiempo, la cantidad de anticuerpos que yo extraigo del conejo es significativamente menor y llega un momento en que ya casi. Entonces, Ujú. ¿qué hacemos en el laboratorio? Volvemos a inyectar con el mismo virus, la misma proteína al conejo, ahora volvemos a sacar sangre 2 semanas después y de vuelta los anticuerpos han subido y podemos utilizarlos para nuestros experimentos. Y lo hacemos así por muchas veces. A veces podemos tener un conejo por un año, en donde estamos cada unos cuantos meses inyectándolo para extraer sangre, purificar el anticuerpo y utilizarlo para nuestros experimentos. O sea que eso es algo muy bien conocido, muy bien estudiado, que el organismo vuelve a responder cada vez que se inyecta el virus o lo que fuera contra lo cual queremos hacer anticuerpos, y que en realidad
respondemos más rápido, porque como que el organismo ya está un poco entrenado, entonces cuando ve por segunda vez al virus ya reacciona más rápido. Entonces a nosotros no nos pasa nada, en el sentido de que algo negativo. Pero lo que sí pasa positivo es de que nuestros niveles de anticuerpos, que ya estaban bajos, vuelven a subir. Y en realidad se sabe que incluso se obtienen niveles un poco más altos de los que se habían obtenido con la primera y segunda dosis. O sea, hay una respuesta aún un poco mayor. Y en términos epidemiológicos, ¿cuál es la evolución que usted, desde el punto de vista de la comunidad científica y las discusiones que hay en este momento, cuál es un poco la proyección que se da de COVID-19 para este 2022, entrando al 2023? Bueno, no tenemos todavía todas las respuestas porque en términos relativos este es un virus nuevo comparado con gripe, comparado con otros virus que han estado por siglos, algunos de ellos, y donde tenemos muchísimo conocimiento. Lo que está claro es que este virus, si en algún momento alguno pensó de que iba a desaparecer, como pasó con no sé si se acuerda, el SARS, que tuvimos acá en Toronto especialmente, que es de la misma familia en realidad que el COVID, el SARS desapareció, pero el COVID no va a pasar lo mismo. El COVID va a seguir dando vueltas, se piensa que por mucho tiempo, si es que en algún momento desaparece, por ahí nunca, por ahí se mantiene como se mantiene la gripe por décadas y décadas. Así que va a ser algo con el cual vamos a tener que aprender a convivir como convivimos con la gripe, por ejemplo. Hoy en día, nosotros en el hospital, todos los años nos vacunamos contra la gripe, porque las cepas de la gripe cambian de año a año, y entonces la vacuna se actualiza de acuerdo a la cepa que está circulando. Es probable que con el COVID pase algo parecido. Por ahí, en un futuro, cuando nos damos la vacuna contra la gripe, nos damos también, ponen las dos juntas y nos dan contra COVID, por ejemplo. Es una posibilidad, eso es algo que se está estudiando muy activamente. Hay que estudiar también cada cuánto hay que dar la vacuna. Si el COVID termina siendo más estacional, es decir, que es más grave en el invierno y en el otoño, porque además sabemos que es la época en donde, particularmente en Canadá, estamos todos encerrados, sin estar mucho afuera, en donde hay más transmisión. Bueno, es probable, por ejemplo, de que nos vacunemos antes de que empiece el otoño o al principio de otoño para estar protegidos más durante el invierno y que esto ocurra año a año. Eso es altamente probable, pero de vuelta, es algo que todavía la comunidad científica está estudiando, está discutiendo, pero todo indica de que alguna forma de protección continua vamos a tener que tener. De la misma manera que me imagino se continúa trabajando en el tema de la vacunación para los menores de 5 años, esto todavía está pendiente. Sí, bueno, en realidad Moderna ya tiene una vacuna que ha aplicado, todavía no ha tenido respuesta de Canadá, pero tiene una vacuna que se puede dar de 6 meses a 5 años, o sea que pronto esperemos vamos a poder vacunar básicamente a casi todo el mundo. Uh-huh. ¿Eso va a dar la famosa inmunidad de rebaño? Bueno, yo pienso que inmunidad de rebaño parcialmente ya existe, porque, por ejemplo, ahora vemos, no solo en Canadá, sino en otros lugares, que la cantidad de gente que está siendo infectada está bajando. Esto basado en los análisis de las aguas, como dijiste antes, de las aguas servidas. En parte, eso se debe a que, bueno, estamos entrando en el verano, hay menos gente encerrada, pero en parte también es muy probable de que se deba de que ya tenemos inmunidad de rebaño. ¿Por qué lo digo esto? Porque se estima, estimaciones del gobierno, dicen que desde enero hasta abril, en Ontario, 6 millones de personas se infectaron. Eso es casi la mitad de la población de Ontario. O sea, cuando hay tanta gente que se ha infectado, cuando el virus lo tiene uno, la gente que lo rodea, una gran proporción de ellos ya están inmunizados, y como la infección ha sido reciente, están bien protegidos. Entonces el virus tiene menos personas para contagiar. O sea que estamos ya casi en una situación de rebaño. El problema es que esa situación de rebaño es transitoria, como dijimos antes.
porque el nivel de anticuerpos va a ir bajando y la gente que fue infectada en estos 4 meses, cuando venga el invierno, ya no va a tener ese nivel de anticuerpos y va a ser vulnerable nuevamente. Sí va a estar protegida contra la enfermedad grave por la presencia de las células T y las células B, pero va a ser vulnerable a infección con toda seguridad. Perfecto, le agradecemos muchísimo, doctor Fillmore, por toda la claridad con la que nos explica estos temas que son complejos, que son difíciles de entender y que nos da la tranquilidad y la certeza de que tenemos en nuestra comunidad un especialista que nos puede dar la mano en esto y apoyarnos en nuestras decisiones de salud de todos los días. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por hacer este trabajo de difusión que es muy importante para nuestra comunidad y en general para toda la sociedad. Y siempre dispuesto a ayudarlos cuando así lo dispongan. Muy bien, disfrute la primavera. Igualmente, adiós. Hasta luego.